El propósito de la muerte de Cristo, la fiesta de la Pascua. Para entender el propósito del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que remontarnos en el tiempo antes del tiempo, al tiempo del principio, antes de la creación del universo de Dios. En Juan 1:1 dice, en el principio era o ya existía el Verbo. Y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Verso 2. El Verbo era en el principio con Dios. Verso 3. Todas las cosas por el Verbo fueron hechas, y sin el Verbo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Verso 4. En él o de él procedía y estaba la vida, y la vida era la luz para la humanidad. Verso 10. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, pero el mundo no le conoció. Verso 11. A salvar a la humanidad vino, pero su creación no le recibió, sino que le crucificaron. Verso 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 13. Pongamos mucha atención aquí. Dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de varón, ni de voluntad de hombre, sino de Dios. Los cuales, o sea, los hijos de Dios, somos engendrados de Dios. Verso 14. Y aquel Verbo fue hecho carne. Dios se hizo humano y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Verso 16. Porque de su plenitud recibimos todos, gracia sobre gracia. En las etapas o en la secuencia de los planes y designios de Dios, Dios tenía planificado crear ángeles que serían ayudantes en la administración del gobierno de Dios a favor de toda la creación, tanto física como espiritual. Los ángeles son tipo de seres espirituales con eternidad, pero no pueden reproducirse, como ustedes mismos lo pueden chequear en Mateo 22:20, cuando dice que cuando seamos transformados a espíritu, seremos como los ángeles, que no se casan ni se dan en casamiento. Y los ángeles no se casan ni se dan en casamiento porque precisamente no pueden reproducirse. Y el pináculo de la creación angelical de Dios fue el arcángel Lucero. Pero Lucero se llenó de vanidad y orgullo y se rebeló contra la autoridad y las leyes de Dios, convirtiéndose así en el adversario, en el diablo o Satanás. Y Satanás usó su poder y su influencia para arrastrar con él a la tercera parte de los ángeles, logrando que le siguieran en su rebelión, convirtiéndose así en demonios, que junto con Satanás influyen a toda la humanidad para que la humanidad rechace a Dios y que rechace la humanidad las leyes de Dios, la ley de Dios. Dentro de sus planes eternos y prioritarios, Dios también tenía considerado reproducirse y engrandecer su familia Dios. Dios tenía considerado aumentar su familia Dios. Las expectativas de este ser creado sería que tiene que construir y desarrollar un carácter santo a la altura y a la plenitud de Dios mismo, para pensar como Dios piensa. Entonces creó al ser humano, lo creó del polvo de la tierra y le dio instrucciones y leyes allá en el huerto del Edén, donde lo puso.
para que el hombre ejercitara su libre albedrío y el hombre decidiera escoger la vida eterna para amar y obedecer a Dios en libertad y por decisión propia. Pero Dios sabía de antemano que el hombre iba a fallar, que iba a desobedecer, que iba a transgredir su ley, que le prestaría más atención a Satanás que a su creador, porque Satanás estaba ya en el huerto del Edén. Y el pecado ya existía en la tierra desde antes de que Adán fuera creado, por la rebelión de Satanás. Adán entonces siguió su propio razonamiento al creer más la mentira de Satanás, que le dijo: ¿sabe Dios que si coméis del fruto prohibido, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios? Entonces, así el pecado entró a la humanidad por el pecado de Adán. Pero Dios en sus planes tenía todo previsto. Y fue así que nuestro Creador tomó la responsabilidad y se ofreció voluntariamente venir a rescatar a la humanidad, a su creación, de las consecuencias de transgredir los mandamientos de Dios. Y las consecuencias son la muerte, tanto física como espiritual. Y que es perder el propósito por el cual fue creado cada ser humano al rebelarse contra Dios y que no le permita alcanzar o integrarse a la familia de Dios para vivir eternamente y no muera para siempre y no sea exterminado en el lago de fuego donde Dios va a exterminar a todos los rebeldes. Jesús nos rescató de las garras del imperio de la muerte, de la maldición automática que trae el transgredir la ley de Dios, que es la muerte. La muerte es consecuencia de pecar, de infringir las leyes de Dios. Y entonces, para redimirnos del pecado, tiene que haber derramamiento de sangre de una víctima inocente, que no haya pecado. Y entonces el Verbo se hizo hombre, para como ser humano venir para vencer al que tenía el imperio de la muerte, a Satanás, y a las consecuencias del pecado por quebrantar los 10 mandamientos de Dios. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Y cuando Jesucristo era el Verbo, se relacionó con la humanidad, porque habló con Adán, con muchos patriarcas, y les dio codificados los 10 mandamientos en Éxodo 20. Porque los escribió en tablas de piedra con su propio dedo. Ustedes lo pueden leer en Éxodo 31:18 y en Deuteronomio 9:10. Los 10 mandamientos Dios lo escribió con su propio dedo, no así la ley ritual. Y los 10 mandamientos lo dio a Moisés para que lo administrara al pueblo de Israel. Pero también estableció leyes ceremoniales o de sacrificios como un recordatorio continuo por el pecado. Y estos sacrificios tipificaban el Cordero de Dios que quitaría el pecado del mundo, que es Jesucristo, que habría de venir más adelante. Las leyes rituales se les dio a Moisés por medio de ángeles. Y estos sacrificios diarios y las cenizas de la vaca roja solo cubrían el pecado del pueblo, para que Dios no viera la inmundicia cuando pecaban. Pero las personas no eran transformadas. Su corazón seguía igual de malvado por la naturaleza humana que hay dentro de cada ser humano. Y solo había recompensas por la obediencia a Dios. Y estas recompensas eran bendiciones materiales, recompensas materiales. Porque lo espiritual y la capacidad para vencer al pecado, para ser apartados y transformados del mal y ser santificados del mal,
solo sería posible por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venciera y derrotara a la muerte. En 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21 de la Nueva Traducción Viviente, dice: pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestros pecados, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta por medio de Cristo. Otra versión, la Reina de Valera de 1960, de 2 de Corintios 5:21, dice: el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Cristo, cuando fue el momento de entregar su vida en rescate por la humanidad. Los planes de Dios involucran obediencia y sumisión a Dios. Sumisión a Dios. El plan de Dios está expuesto y detallado en Levítico 23. Si no entendemos el plan de Dios y su significado espiritual, este mapa, que es la ruta trazada hacia el reino de Dios, hacia la vida eterna, jamás persona alguna llegará al entendimiento correcto de la sabiduría de Dios, y no apreciaremos la magnitud y el real significado del sacrificio de nuestro Salvador Jesucristo. Porque esta ruta, este camino es Jesucristo mismo. Las siete fiestas santas de Dios, las 7 fiestas santas de Dios, son 7 estaciones o 7 paradas obligatorias cada año. ¿Para qué? Para abastecernos y recargarnos espiritualmente, para recibir bendición espiritual de parte de Dios y recibir poder desde lo alto para vencer al pecado. Llegar al entendimiento espiritual de cómo y cuándo Dios está ejecutando su plan es de tanta importancia que está descrito en estas fiestas. Por eso es que Satanás y el anticristo, su hijo de perdición, han tratado y tratarán de borrarlas hasta el tiempo del fin, de erradicarlas junto con los 10 mandamientos de Dios del libro de Éxodo 20, como leemos en Daniel 7:25. En muchas versiones más también lo dice. De la Nueva Versión Dios habla hoy, dice que el anticristo tratará de cambiar las festividades religiosas, desde luego las de Levítico 23 y los 10 mandamientos de Dios de Éxodo 20. Jesucristo dijo: yo soy la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. La primera fiesta en el plan de redención de Dios es la Pascua. La fiesta de la Pascua fue instituida, como ya hemos visto algo anteriormente, antes de la creación de los cielos y de la tierra. Cuando en la eternidad, antes de los tiempos, Cristo el Verbo y nuestro Padre Dios se sentaron a planificar todo cómo llevarían a cabo su creación. Y cuando vieron que lamentablemente la humanidad iba a fallar, Cristo se ofreció a venir a rescatarnos, a rescatar a su creación. Y Él tomó esa responsabilidad de ofrecerse en sacrificio y en expiación por el pecado. Leamos en Tito, capítulo 1, verso del 1 y 2, donde dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad, que es según la misericordia de Dios. Verso 2, en la esperanza de la vida eterna. Pongamos atención, dice: la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los siglos. Tito 1:2, la Reina de Valera revisada de 1977, dice: a base de la esperanza de la vida eterna,
la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los tiempos eternos. Otra versión, la Reina de Valera revisada del 60, de Tito 1, verso 2. En la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Entonces no es cierto que todos dicen que las fiestas santas de Dios y la fiesta de Dios fue recién dada o creada como ley ceremonial para darle al pueblo de Israel en el monte Sinaí. No es cierto. Entonces, desde antes que empezara el tiempo, cuando Dios y el Verbo acordaron planificar de cómo ejecutar y construir su creación, ahí establecieron ya la Pascua. En primera de Pedro 1:17, la Nueva Traducción Viviente, dice: recuerden que el Padre Celestial al cual ustedes oran no tiene favoritos. Él los juzgará o los recompensará según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un temor reverente durante su estadía aquí como residentes temporales. La Nueva Biblia Dios para Todos, en 1 de Pedro 1:18, dice: Dios los rescató de la vida sin sentido que llevaban antes, y así vivían sus antepasados. Y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de esa manera, en la idolatría y siguiendo sistemas de pensamientos contrarios a los principios de Dios. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como oro o plata o diamantes. En 1 de Pedro 1:19, la traducción del lenguaje actual dice: al contrario, pagó la sangre preciosa de Cristo, cuando Cristo murió en la cruz y fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin mancha y sin defecto. Jesús es la única puerta que abre el camino a la vida eterna. En Juan 10:9, la traducción del lenguaje actual dice: yo soy la puerta del reino de Dios. Cualquiera que entre por ella se salvará. La fiesta de la Pascua es tan trascendental en el plan de Dios que si no la tomamos cada año, como está establecido, podríamos quedar descalificados. En Oseas 6:6, la versión de Dios habla hoy, dice: lo que quiero es que ustedes me amen y no que me hagan sacrificios, que me reconozcan como a Dios, como Dios, y no solo que me ofrezcan holocaustos. Oseas 6:6 de la Nueva Biblia del lenguaje actual dice: porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio, y en el conocimiento de Dios, en el verdadero conocimiento de Dios, que en los sacrificios de víctimas. En 1 de Samuel 15:22 dice: ¿se complace el eterno Dios tanto en holocaustos y sacrificios, que yo vaya de rodillas por el camino hasta llegar al santo de mi devoción con las rodillas sangrantes y dándome de latigazos? No. Como dice: ¿se complace el eterno Dios tanto en holocaustos y sacrificios de víctimas, como en que se obedezca las palabras del eterno Dios? Ciertamente, obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención a la palabra de Dios, desde luego, es más que la grosura de cualquier sacrificio. La Pascua nos abre el camino hasta el lugar santísimo ante la misma presencia de Dios. En Hebreos 10, del 19 al 20, el verso 21 dice, de Hebreos 10, ya que tenemos un sumo sacerdote que gobierna la casa de Dios. Verso 22, entremos directamente al trono de Dios, a la presencia de Dios,
con un corazón sincero y con plena confianza en Él, pues nuestra conciencia culpable ha sido rociada y borrada con la sangre de Cristo, a fin de purificarnos, y nuestro cuerpo ha sido lavado con agua pura. Verso 23 de Hebreos 10. Mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá sus promesas. Entonces, cada año, en la fecha que Dios estableció para celebrar la Pascua y las demás fiestas, no en cualquier fecha, sino en las fechas que Dios estableció. Y en la fecha que Dios estableció, recordamos el sacrificio de Cristo, el 14 de Aviv o el 14 de Nisan. Y es demostrarle a Dios que nuestra fe es firme en Él y en todo el plan de salvación a través de Cristo, que está desarrollando a favor nuestro. Y tenemos que autoexaminarnos para arrepentirnos sinceramente, con el firme propósito de mejorar nuestro carácter y nuestros caminos que sean obedientes a las leyes de Dios. No podemos tomar el sacrificio de Cristo a la ligera. Hebreos 10:26 dice: si seguimos pecando a propósito o de manera rebelde, después de haber recibido el conocimiento de la verdad de Dios, ya no queda más o ningún sacrificio que cubra los pecados rebeldes. En el verso 27, solo queda la terrible expectativa del juicio de Dios y del lago de fuego que consumirá para siempre, jamás, a los enemigos de Dios en el lago de fuego. Verso 28, pues en el antiguo pacto, todo el que se rehusaba a obedecer la ley de Dios, dada a Moisés, era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Verso 29. Piensen pues, dice, cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios, conociendo ya la voluntad de Dios, han pisoteado al Hijo de Dios y no han considerado la sangre del pacto eterno, no han considerado el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el cual nos hizo santos, como fuera, o sea, al despreciarlo sería como si se tratara de algún sacrificio vulgar o inmundo. Y han insultado y han despreciado al Espíritu de Dios, que nos trae la misericordia de Dios. En el verso 30 dice: yo tomaré venganza y les pagaré como merecen. El Señor Dios hoy está juzgando solo a la iglesia. Pues, y si primero empieza el juicio por la iglesia, empieza por nosotros, que nos esforzamos por obedecerlo, imagínense qué le espera a todos aquellos que se rebelan contra Dios. El verso 31 dice: es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Verso 38, pero más el justo por fe vivirá. Pero no me agradará aquel que retrocediere. O si el justo retrocediere, no agradará mi alma, también dice en otra versión. Si se apartare de mí. Verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden. Pero nosotros no somos de los que retroceden, ni se apartan de Dios hacia la destrucción eterna, sino que somos fieles y nuestra fe está firme y anclada en Dios, quien nos dará vida eterna, como lo ha prometido. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que cambiar para no tomar indignamente la Pascua. Cuando examinamos nuestras vidas y vemos que realmente estaríamos perdidos si no tuviéramos la misericordia de Dios y la gracia que Dios nos ofrece a través del sacrificio de su Hijo. Y es tan grave el pecado que realmente Dios tuvo que entregar a su Hijo Jesucristo por la humanidad.
y el Verbo, siendo Dios, se despojó de su gloria, de su majestad, para ofrendar su vida en rescate por sus súbditos. ¿Qué rey hace eso? Es locura para el mundo y no lo pueden entender. Porque los gobernantes en este mundo están para ser servidos, no están para servir. Están para llegar al gobierno y servirse de todo, guardar lo más que pueden el dinero y ser servidos. Y para que a ustedes le rindan culto y pleitesía, para eso están los gobernantes de este mundo, para que le rindan honores y condecoraciones. Pero el creador del universo se humilló hasta lo sumo, para que usted y yo hoy tengamos esa esperanza de vida eterna dentro del reino de Dios, para vivir eternamente como seres compuestos del mismo espíritu y de la misma genética que Dios tiene, porque Jesucristo nos lleva a formar parte de la familia de Dios como hijos nacidos de Dios con vida eterna. Por eso es que cuando yo pienso en el sacrificio que Cristo hizo por mí, yo, un pecador de los más viles, y fue Dios quien me rescató del pozo, de la ciénaga, del pozo pantanoso en el que estaba hasta el cuello así hundido en mis pecados. Dios tuvo misericordia de mí y me abrió el entendimiento para ver cada día la magnitud de lo que Cristo sufrió por mi causa y para ver y entender la maravilla de sus planes eternos. Y por eso, cada vez que leo Isaías, al que Dios inspiró para que escribiera los horrores del asesinato de mi Señor Jesús, yo no paro de llorar. Realmente me conmueve el corazón hasta lo más profundo de mi ser. Unos 700 años antes de Cristo, Dios inspiró al profeta Isaías. En Isaías 52:13, la traducción del lenguaje actual dice: mi fiel servidor triunfará y se le pondrá en lo más alto del trono y recibirá los honores que merece. Y hoy está sentado a la diestra de nuestro Padre Dios, esperando el momento de venir a redimir a su creación. Verso 14. Muchos se asombrarán al verlo por tener la cara desfigurada y no parecer como un ser humano. Verso 14 de la Nueva Traducción Viviente dice: pero muchos se quedaron asombrados cuando lo vieron, que tenía el rostro así desfigurado, porque así como ven aquí el látigo que usaban los romanos, que tenía puntas de metal oxidado, y pues tiraban a donde le cayera. Dice, tenía el rostro tan desfigurado que apenas parecía un ser humano. En el verso 14 de la Reina de Valera revisada del 77 dice: así como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado su aspecto, que no parecía hombre, y su figura era como no era como la de los hijos de los hombres. Otra vez repito, Jesucristo, siendo Dios el Verbo, se despojó de su gloria para como ser humano calificar venciendo al pecado y así poder rescatarnos y adoptarnos e integrarnos a su familia divina, para que todos seamos uno en unidad, en meta y en propósito con nuestro Dios el Padre.
En Hebreos 2:11, la versión Dios para todos, tanto los que son purificados como Jesús, quien los purifica, tienen el mismo Padre. Por eso Jesús no se avergüenza de llamarlos sus hermanos. En Isaías 52:15, la Nueva Traducción Viviente, dice: pero al verlo, muchos se asombrarán. Sí, las naciones lejanas y sus gobernantes quedarán estupefactos ante su presencia, porque verán y entenderán lo que jamás les habían dicho. Verán a mi siervo tan desfigurado, asesinado, que sería difícil reconocerlo como un ser humano. Todos somos culpables de la muerte de Cristo y de que haya sido torturado y escupido, azotado, golpeado a puñetazos y destrozado a latigazos. Los romanos eran especialistas en torturar a las personas que ellos consideraban enemigos del imperio, y el castigo era sin piedad, sin misericordia, para que no les quedara ganas de rebelarse. Pero en el caso de nuestro Señor Jesucristo, fue Satanás en persona dirigiendo la tortura para obligar a Jesucristo a renunciar de la misión que Jesucristo, en su responsabilidad como creador, asumió desde antes del principio de los tiempos. Desde antes que cuando lo apresaron los fariseos y lo tenían primero juzgando los fariseos a Jesús, como vemos en Mateo 26:67, antes de que los romanos le flagelaran, ya los escribas y fariseos le estaban propinando puñetazos, hacía puñetazo limpio a Jesucristo en el rostro. Y ya después el látigo con el que azotaron a Cristo, hasta el cansancio. Los soldados no fueron 39 azotes como se dice, sino que Satanás dirigía a los soldados y ellos castigaron a nuestro Señor Jesucristo hasta que ya no les quedaba fuerzas. Y los soldados romanos eran muy fuertes. Fue sin piedad. El látigo tenía tiras trenzadas de cuero así, todo reseco el cuero. Y en cada tira amarrados firmemente pedazos de metal oxidado. Pues no iban a tener metales limpios, todo. A los que castigaban así ya, posiblemente hayan castigado a otros con ese látigo ya todo lleno de sangre. Y la sangre al metal lo oxida, lo corroe y está ahí con tétano, con todas esas enfermedades. Entonces tenían amarrados firmemente pedazos de metal oxidado para que en cada latigazo desgarraran la piel, causando heridas profundas, hasta quedar los huesos así expuestos, las costillas, los brazos, la cara. Y la sangre salpicaba por todos lados, así charcos. Y en cada latigazo Satanás le decía: ¡renuncia! Tú no eres el rey de Israel. No te metas en mis dominios, le decía Satanás. Yo soy el dueño y señor de este mundo. Yo soy el Dios de este mundo, le decía. Como dice en Apocalipsis 12:9. No podrás conmigo, le decía Satanás. Desiste de meterte conmigo. Hoy vas a morir. Mira cómo estás sangrando. Eres menos que una piltrafa humana. Tus seguidores pronto te olvidarán. Mira cómo te abandonaron. Mira cómo ese Pedro que dijo: si es preciso, moriré por ti. Hoy te negó 3 veces. Y todos tus discípulos están escondidos ahí como conejos. Aún puedes salvar tu vida, le decía Satanás. Solo adórame. Y renuncia. Nadie vendrá a auxiliarte. ¿Dónde están los que sanaste?
Todos están aterrorizados por temor a ser castigados como tú. Y así Satanás lo encarnecía. Pero Satanás no sabía cabalidad cómo y por qué Cristo tenía que morir. Él sabía que tiene que asesinarlo. Satanás no es omnipotente, no es omnisciente ni omnipresente como Dios. Lo que sabía es que tiene que asesinar a Jesús para evitar que sea rey de los judíos. Y no contaba con que 3 días y 3 noches después Jesucristo sería resucitado y Satanás derrotado, porque ya no tendría poder absoluto sobre la humanidad por las demandas de la ley. Porque Cristo, al resucitar de entre los muertos, venció al que tenía el imperio de la muerte. Y desde allí en adelante, a través del sacrificio de Cristo, nuestros pecados, cuando nosotros vamos y confesamos nuestros pecados a Dios, no a ningún hombre, y con el arrepentimiento firme y el propósito de cambiar nuestras vidas, nuestros pecados son perdonados y borrados. Y así cada día y año a año tenemos que desarrollar carácter y tenemos que ir cada día venciendo, optando por decidir entre el bien y el mal y optar por el bien en libertad. Jesucristo guardó y observó fielmente la Pascua cada año de su vida y lo hacía en la noche correcta, como el día que fue el crucificado, el 14 de Aviv. La Pascua fue observada por Jesucristo la noche anterior, o sea, la tarde o la noche del 13 de Aviv. Y aquí instituyó la nueva ceremonia con nuevos símbolos espirituales. Esa Pascua Jesucristo sería crucificado, pero antes nos dejó el ejemplo de humildad cuando lavó los pies de sus discípulos. Trabajo que solo hacían las personas de menor rango, como esclavos o sirvientes. En Marcos 9:35 de la traducción del lenguaje actual, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno de ustedes quiere ser el más importante, deberá ocupar el último lugar y será el servidor de todos los demás. Luego en 1 Corintios 11:23 Pablo dice: yo escribí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias a Dios, lo partió y dijo: este pan es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Verso 25. De la misma manera tomó en sus manos la copa de vino y dijo: esta copa de vino es el nuevo pacto entre ustedes, entre Dios y ustedes, entre Dios y su pueblo en mi sangre. En 1 Corintios 11:26, la Biblia de la palabra España dice: y de hecho, siempre que comáis de este pan y bebáis de esta copa, estáis proclamando la muerte de Jesucristo hasta que Él venga. En 1 Corintios 11:27, también de la versión, la palabra España, dice: por lo tanto, quien come del pan y bebe de la copa de Jesucristo de manera indigna, se hace culpable de haber profanado el cuerpo de Cristo y la sangre del Señor Jesucristo. Entonces, si tomamos la Pascua sin discernir y sin darle el real honor o el real significado al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, es tomar la Pascua de manera indigna, porque no nos hemos arrepentido verdaderamente de nuestros pecados. Si no hemos hecho el firme propósito de esforzarnos por luchar en contra del pecado, tomamos la Pascua indignamente. Dios es misericordioso y Él ve nuestros corazones cuando ve que nos estamos esforzando. Porque no podemos ir a la presencia de Dios diciendo: pésame, Señor, pésame, golpeándonos el pecho
y luego salir y volver afuera como el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el barro. Entonces el pan representa espiritualmente la carne de Cristo, su cuerpo, y nosotros al comer una porción de ese cuerpo de Cristo simbólico, esta parte pasa a ser parte nuestra, porque lo hemos comido. Y también pasa a ser parte personal de cada uno de los participantes. Y al beber de la copa, siendo culpables de la muerte de Cristo, su sangre lava nuestros pecados y también nos da la vida, nos renueva la vida. En Isaías 1:18 dice: Dios Padre entregó a su Hijo para que aunque nuestros pecados sean como la grana y aunque sean rojos como el carmesí, tanto la grana como el carmesí son un rojo tan intenso, como la nieve serán emblanquecidos y purificados como lana limpia. Satanás no obedece la ley de Dios, pero bien que la usa a su favor. Satanás inspiró a sus demonios a no creer en la ley de Dios y a decir que la ley de Dios fue abolida. Satanás conoce muy bien la ley de Dios, pero no la obedece. Y es el acusador de todos los hermanos. Entonces, tanto en la Pascua como en la fiesta de expiación están representadas la muerte de Cristo y cómo Él está llevando la salvación a través de su sacrificio. Primero, la Pascua para la iglesia y después será extensivo la expiación a todo el mundo. En Efesios 2:1 dice: en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus delitos y pecados, en sus transgresiones y pecados. Verso 2: en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo, según el que gobierna las tinieblas, el espíritu que ejerce poder sobre los hijos de desobediencia. Verso 4: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, así por la humanidad con que nos amó. Verso 5: nos dio vida juntamente con Cristo, aun cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Y por su gracia todos hemos sido lavados. Verso 6: y en unión con Cristo, Dios nos resucitó y nos hizo sentar en las regiones celestes. Verso 7: para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo. Verso 8: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Verso 10: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano que las pongamos en práctica, los 10 mandamientos de Dios y las fiestas santas de Dios, que son el reflejo del carácter santo de Dios. La fe en el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo hace posible el perdón de los pecados al arrepentirnos y bautizarnos como requisitos para alcanzar la salvación. La gracia de Cristo nos da el perdón de los pecados pasados y luego somos engendrados por el poder de Dios, o mediante su poder o naturaleza divina recibimos el adelanto o las arras de la vida eterna cuando somos bautizados. El Espíritu Santo la recibimos en la ceremonia de la imposición de manos por parte de un siervo verdadero de Dios, en quien habita previamente la naturaleza de Dios y de Jesucristo, en quien habita la simiente santa o la genética espiritual de Dios. En Romanos 8:11 dice: si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que levantó a Cristo de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta esperanza que aun cuando muramos, Dios nos levantará de la
del polvo de la tierra para darnos vida eterna. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Verso 16. El Espíritu del Padre les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Verso 17. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Verso 32. El que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Hablando de las promesas de salvación y la vida eterna. Verso 34. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió y resucitó y está a la derecha de Dios el Padre e intercede por nosotros como nuestro abogado cada día, cada momento cuando vamos y confesamos nuestros pecados. Solo el sacrificio de Cristo hace posible el perdón de pecados. En Hebreos 10, del 1 al 12, la Nueva Traducción Viviente dice: el sistema antiguo bajo la ley ritual de Moisés era solo una sombra, un tenue anticipo de las cosas buenas por venir, no las cosas buenas en sí mismas. Bajo aquel sistema se repetían los sacrificios una y otra vez, año tras año, pero nunca pueden limpiar por completo a quienes venían a adorar a Dios. Verso 3. Pero en realidad esos sacrificios les recordaban sus pecados año tras año. Verso 4. Por eso Cristo, cuando vino al mundo, le dijo a Dios el Padre: tú no quisiste sacrificios de animales ni ofrendas por el pecado. Luego Cristo dice: luego dije a mi Padre: aquí estoy, oh Dios. Yo he venido a hacer tu voluntad, como está escrito en el libro acerca de mí. El sacrificio de Cristo nos da un nuevo comienzo, y la fe en que todo lo que Dios nos muestra hace posible el perdón de pecados en el bautismo. Y la Pascua es confirmar y reafirmar y renovar ese compromiso de seguirlo y obedecerlo fielmente cada año después de ser bautizados. En Isaías 53:1 dice: ¿quién ha creído a vuestro anuncio? ¿Y a quién se le ha revelado Dios este mensaje? Verso 2. Creció en su presencia, en presencia de Dios, como vástago o renuevo tierno, como raíz en tierra seca. No había en él belleza ni apariencia, hablando de Jesucristo. No tenía una apariencia majestuosa alguna. Su aspecto no era aristocrático ni atractivo, y nada en su apariencia lo hacía deseable. No era una persona chic, como decimos ahora, ni elegante ni carismática. Despreciado y rechazado por la humanidad, varón de dolores para sufrir, todos evitaban mirarlo. Fue despreciado y no lo estimamos. Verso 4. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó los dolores que a usted y a mí nos correspondían pagar. Pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado como un real delincuente. El mundo dijo: bueno, le están castigando porque quizás se lo merece. Pero no fue así. Verso 5. Él fue traspasado con una lanza por nuestras rebeliones, molido a puñetazos el rostro y asesinado a latigazos. Con ese látigo, como acá hice un dibujo, que tenían puntas de metal oxidado amarrados en las cuerdas trenzadas del látigo. Y esos látigos eran de un cuero resecado, todo ahí. Jesucristo fue escupido con esa saliva maloliente. Cuando alguien escupe a alguien es algo realmente desagradable. Fue escupido con esa saliva maloliente de los soldados borrachos
borrachos del vino que consumían diariamente. Y fue pisoteado y golpeado con una caña en la cabeza, le daban, pero no hacía toparlo, sino con todas sus fuerzas en la cabeza le daban a Jesucristo, causándole así múltiples hematomas. En Mateo 27:30 dice, le quitaron su manto y le pusieron una corona de espinas. Y esas espinas se le incrustaban en la piel. Molido por nuestros pecados y por nuestra rebeldía a Dios. Sobre Cristo recayó el castigo de toda la humanidad pecadora. Y ese fue el precio del que hoy tengamos paz con Dios. Que cuando confesamos nuestros pecados, siendo Dios fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, gracias a la gracia o el perdón inmerecido por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias a sus heridas fuimos sanados física y espiritualmente. Él cura y sana nuestra mente que está corrompida y las secuelas de los pecados que nos atormentan. Seguimos con Isaías 53:6. Todos andábamos perdidos como ovejas sin pastor, y cada quien seguía su propio camino, su propio razonamiento religioso, apartado de la verdad de Dios. Pero el eterno Dios hizo recaer sobre Jesucristo la iniquidad de todo el mundo. Verso 7. Maltratado y humillado, y ni siquiera abrió su boca para protestar por la injusticia que le estaban haciendo. Como un cordero fue llevado al matadero. Verso 8. Después de aprenderlo y juzgarlo injustamente, le dieron muerte, y nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por las transgresiones de su pueblo. Verso 9. Se le asignó un sepulcro con los malvados, porque Jesucristo sería lanzado a una fosa común donde tiraban a todos los que crucificaban los romanos. Pero con los ricos será su sepultura, aunque él no cometió pecado ni hubo engaño en su boca. Verso 10. Pero Dios permitió que fuera quebrantado, porque Cristo el Verbo ofreció su vida en rescate por la humanidad desde antes de la fundación del mundo, desde antes que existieran los tiempos, desde antes que crearan los cielos y la tierra y las estrellas y todo el universo. En ese tiempo Jesucristo se ofreció él venir a rescatar a su creación, a la humanidad, de las consecuencias del pecado. Dice, pero verá su descendencia, los hijos que Dios, que hoy ha traído a la familia de Dios para darles vida eterna, y llevará a cabo la voluntad de Dios de acuerdo a su plan de redención. Verso 12. Por lo tanto lo exaltaré hasta lo sumo, dice Dios Padre. Y hoy Jesucristo está sentado a la diestra de vuestro Padre Celestial, intercediendo cada día por nosotros cuando ve que retrocedemos, que fallamos. Pero también es misericordioso y nos extiende su gracia día a día cuando nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados. Él nos lava de nuestra maldad. La fe en Dios es la certeza de lo que se espera. Hoy hemos analizado y entendido el plan maravilloso de Dios, cómo Dios está llevando muchos hijos a la gloria de Dios. Pero tenemos que arrepentirnos y cambiar.